Y hermanos, les saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una alegría poder estar con los hermanos. Los domingos que estoy afuera, domingo estuve en Mercedes y el segundo estuve en Brasil, los estudios. Traigo saludos de los hermanos en Brasil. Siempre preguntan por la iglesia, por los hermanos y allá están intercediendo y orando por el trabajo presbiteriano también aquí en Uruguay. Queremos seguir entonces con la serie que estamos estudiando en estos últimos tiempos y quiero invitarlos a que abran sus Biblias del Evangelio de Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículos 12 hasta el 16. Es el texto base de la serie. Lucas 6, del 12 al 16. Dice así: en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacob y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a entender su palabra una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres este pastor que nos guía, que nos cuida, que nos instruye. Gracias a Dios porque tú conoces, Señor, realmente cuáles son nuestras necesidades. Tú sabes de lo que necesitamos día a día, no solo en cuanto a lo material, pero también en cuanto a lo espiritual. Al mirar tu palabra, Dios, en esta mañana te rogamos a Dios de que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, de que seamos edificados por tu palabra, que seamos, Dios, amonestados por ella, y que seamos también, Dios, desafiados a vivir, Dios, en conformidad a lo que ella nos pide, Dios. Habla, Señor, en nuestros corazones, en esta mañana, Dios, ayúdanos a entender, Dios, qué es lo que tú quieres para nosotros. Esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 6. Entonces, el texto que hemos estado trabajando en esta serie, que se llama Personas Ordinarias Usadas de Manera Extraordinaria. Y la serie viene hablando de los apóstoles. Y en esta mañana nos tocaría hablar sobre Jacobo, hijo de Zebedeo, que es un hombre que cuando vamos a mirar la escritura, vea que era un hombre con un carácter a ser transformado. Un hombre que tenía un carácter que tenía que ser moldeado, transformado, trabajado por el Señor. Antes de llegar ahí, vamos a repasar un poco lo que hemos estado mirando. Y una vez más, es importante recordar de que parte de ese material lo estoy usando del libro de John MacArthur. La inspiración de este desafío partió de la lectura de este libro. Y el propósito nuestro es poder conocer quién son los apóstoles, sus nombres, conocer las características de la vida de cada uno de ellos, pero también conocer lo que es
que ellos hicieron, lo que Dios llamó a ellos para hacer, lo que Dios hizo a través de la vida de ellos, y poder aprender con sus vidas, de ver qué es que hay en la vida de ellos que igual hay en nuestras vidas, qué es lo que podemos y debemos aprender con la vida de cada uno de ellos. Los 12 apóstoles revelan la gracia y misericordia de Dios en llamar pecadores a la salvación para andar con Dios. No eran hombres perfectos, no eran hombres sin pecados, sino que eran hombres pecadores, miserables, y que necesitaban de la gracia de Dios. Y Dios actúa con gracia llamando a esos hombres a la fe en Cristo Jesús para andar con Dios. Los 12 apóstoles revelan el amor y la grandeza de Dios. Dios ama a esos hombres a pesar de lo que ellos eran. Y Dios usa a esos hombres a pesar de sus debilidades. Y vemos tanto el amor cuanto la grandeza de Dios en tomar personas ordinarias, comunes, y formarlos, prepararlos para una tarea que no se puede realizar solo con las habilidades humanas. Dios no anuló las habilidades de ellos. Es cierto que ellos tenían habilidades naturales igual dadas por Dios, pero que esas habilidades naturales que tenían no eran suficientes para realizar la tarea que Dios les iba a confiar, una tarea espiritual. Por lo tanto, necesitarían de que Dios realmente estuviera por detrás, por sobre, por debajo, juntamente con ellos. Estos hombres entonces son hombres que Dios redime para usar para sus propósitos. Vemos que Dios en su infinita gracia entonces coge, llama, restaura, transforma y usa a hombres para glorificarlo y manifestar su grandeza. Este ha sido el patrón de Dios a lo largo de la historia. Dios hizo con los 12 y Dios sigue haciendo lo mismo en los días de hoy. Dios escoge, llama, redime, restaura a cada uno de nosotros a los sanos. Jesús no escogió a ellos por alguna habilidad que ellos tuvieran. Ninguno de ellos ha dicho ni podía decir jamás que Jesús les había escogido porque había algo de ellos que era bueno y fundamental para la obra de Dios. Ninguno de ellos dijo: yo soy la persona clave, sin mí esta obra no se hará. Sino que ellos sabían de sus limitaciones, de sus debilidades, y que solamente por la gracia de Dios podrían servir para los propósitos que Dios quería hacer a través de ellos. Jesús les salvó, redimió, transformó, pero no sus pecados, les dio vida eterna por pura y inmerecida gracia. Y Jesús tomó entonces estos hombres débiles, llenos de limitaciones, y les dio enseñanza, instrucción, información, y Jesús usó a ellos de manera extraordinaria, al punto de 2000 años más tarde, los frutos permanecen, pero no por la habilidad de ellos, sino por el Dios que está por detrás, por delante, por debajo y por sobre ellos. De manera que la gloria es de Dios. Miramos a la vida de ellos, miramos la historia que está en la vida de ellos, pero miramos que hay un Dios que obra de manera extraordinaria en la vida de ellos y a través de la vida de ellos para que la gloria sea de Dios. Jesús no les escogió por lo que eran, sino que les escogió sabiendo quién eran o a pesar de quién eran. La palabra de Cristo para ellos es palabra de Cristo para nosotros. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Estas palabras son palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Él nos escogió ¿para qué? Para que demos fruto y que el fruto
permanezca. El último sermón que nosotros miramos fue la vida de Andrés. Miramos a la vida de Andrés, hermano de Simón Pedro. Y vimos tres aspectos de la vida de Andrés. Que Andrés fue un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Juan el Bautista introdujo Andrés a la presencia de Jesús. Juan le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice el texto que a partir de entonces pasó a seguir a Jesús. Pero Andrés también fue un hombre de fe. Él introdujo a este chico delante de Jesús. Dijeron a Jesús, lo que tenemos no es mucho. Lo que estaba ese niño, el Señor bendijo los panes y los peces, se multiplicaron y alimentó toda la multitud. Un hombre de fe creía que Jesús pudiera usar estas pocas cosas para cumplir también sus propósitos. Y un hombre dedicado a Jesús. Un hombre que pasó su vida conduciendo, guiando personas a la presencia de Jesús. Llevó a su hermano, llevó a este niño, llevó a los griegos. Andrés, un hombre que llevaba personas a la presencia de Jesús. Y nosotros tenemos que ser como Andrés. Personas que han tenido ese encuentro con Jesús. Personas que tienen fe, una fe que cree que el Señor puede cumplir sus propósitos aún con las cosas limitadas. Y debemos ser como Andrés en el sentido de llevar y conducir otras personas a la presencia de Jesús. Las Escrituras dicen que estos hombres fueron hombres que trastornaron el mundo. El Señor obra en la vida de ellos de manera a impactar el mundo desde aquellos días hasta los días de hoy. Nosotros disfrutamos, somos bendecidos a causa del ministerio que Dios, por su gracia y providencia, ejerció a través de la vida de estos hombres. En nuestro texto base, Lucas capítulo 6, versículos 12 a 14, encontramos la lista con los nombres de ellos, pero el versículo 11, el versículo que antecede el llamado de los discípulos y para que fueran apóstoles, dice el versículo 11 del capítulo 6, pero ellos, hablando de los hombres, de los religiosos, de los fariseos, versículo 2, pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no existe en el día de reposo? Y el versículo 11 está hablando de ellos. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacer a Jesús. El contexto nos muestra que Jesús ya estaba afrontando fuerte persecución por parte de los líderes religiosos de aquellos días. Jesús, desde el principio de su ministerio, hizo muchos enemigos. Muchos se habían levantado en contra de Jesús y querían quitarle la vida. El evangelista Marcos, en capítulo 3, versículo 6, que es el mismo pasaje paralelo que habla del llamado de los 12, dice de igual manera: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Jesús tenía plena conciencia de que su ministerio era corto, de que su misión era corta. Jesús vino a este mundo por un tiempo corto y para padecer, morir, derramar su sangre, pagar por nuestros pecados, resucitar y ascender al cielo. Por tanto, Jesús sabía que no estaría mucho tiempo en este mundo, y Jesús llama, por lo tanto, a esos hombres para
ser partícipe de su misión. O sea, Jesús seguiría obrando en ese mundo, seguiría haciendo su misión en ese mundo, pero ahora a través de sus seguidores, de sus discípulos, de sus apóstoles. Por eso encontramos en capítulo 6, versículo 12, Jesús sube al monte para orar, y después de orar toda una noche, baja en el día, llama a sus discípulos, y de los discípulos entonces Jesús escoge a 12 y les dio el nombre de apóstoles, para que ellos fueran sus representantes, sus embajadores, para que hablaran el nombre de Cristo. Y durante de 2 a 2 años y medio, Jesús dedicó el tiempo para enseñarlos, para caminar con ellos, para prepararlos para esa suprema tarea de llevar el Evangelio del reino de Dios hasta el último de la tierra. O como decía Lucas, capítulo 24, será predicado este Evangelio para el redimiento de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, el propósito de Jesús era a partir de entonces obrar a través de estos hombres. Y cuando miramos a estas listas, tenemos ahí, veamos los nombres de los 12, personas comunes, nombres comunes, de tal manera que se repiten muchas veces en la Escritura. Muchos Simones, vamos a encontrar unos cuantos, Jacobos, Mateo, Leví, nombres que eran muy comunes los días, en aquellos días. Personas ordinarias, pero que se transformaron en siervos extraordinarios. El extraordinario no era de ellos, era de Dios. De manera que Dios toma vasijas de barros, y los transforma en vasijas útiles para manifestar la excelencia de su gloria, de su poder en sus vidas y a través de sus vidas. No por lo que ellos eran, no por lo que ellos tenían, sino más bien por la gracia que escoge, llama, capacita y usa para que la gloria sea de Dios. Y en esta mañana tenemos el tercero de la lista, que es Jacobo, la lista de Lucas. Estamos siguiendo a Lucas, la lista de Lucas. La lista de Lucas, Jacobo es el tercero, y encontramos también que ahí va a estar en las demás listas. Jacobo, a la semejanza de los demás, de muchos de los otros discípulos y de los apóstoles, es uno de quien no tenemos abundante información en las Escrituras. No hay muchas informaciones sobre Jacobo en las Escrituras, pero también lo poco que encontramos al respecto de Jacobo, hijo de Zebedeo, es suficiente para que podamos aprender con su vida, ver que hay semejanzas entre la vida de Jacobo en nuestras vidas, y ver cómo Dios usa la vida de Jacobo y cómo Dios también puede y quiere usar a nuestras vidas. ¿Quién era Jacobo? ¿Qué podemos saber de la vida de Jacobo? ¿Cómo conoció a Jesús? ¿Qué de la vida y de la muerte de Jacobo sirve de enseñanza para nuestras vidas como siervo de Dios? ¿Qué características de su vida se destacan en las Escrituras? El título es Jacobo, un hijo de Zebedeo, un hombre con un carácter a ser transformado. Por lo general, cuando decimos en nuestro contexto que una persona es una persona de carácter, por lo general pensamos en la manera como esa persona reacciona habitualmente frente a una situación dada o en cierta tipo de circunstancia o coyuntura. Según la persona reacciona, ¿qué es lo que decimos?
¿Qué carácter tiene fulano? ¿No? Fulano tiene un carácter impresionante. Pensamos en la forma, en cómo se expresa, en cómo se presenta, en cómo presenta su punto de vista. O sea, señalamos al perfil y a las características o inclinaciones de esa persona. Los comentaristas son unánimes en expresar que Jacobo era una persona de carácter, una persona impulsiva, una persona tempestiva y una persona que impone su voluntad. El texto más abajo, cuando lleguemos, va a mostrar que él viene a Jesús y dice: Señor, queremos que nos haga esto. Y en otro momento: Señor, ¿quieres que hagamos esto? Ahora la pregunta es: ¿quién en algún momento de la vida no ha actuado o no actúa de esta manera? De manera intempestiva, de manera impulsiva, de manera a imponer su voluntad. Tenemos facilidad de apuntar y decir: fulano tiene un carácter, pero nos cuesta ver que también tenemos nosotros un carácter que igual necesita ser transformado. Confieso que tengo la tendencia a actuar como Jacobo muchas veces. Mirando a ver a Jacobo, me veo muchas veces que no soy mejor que Jacob, y que también necesito de que el Señor obre en mi carácter para que mi carácter sea día a día transformado. Pero ¿qué aprendemos en las Escrituras en cuanto a nuestro carácter como cristiano? Es que nuestro carácter tiene que ser transformado, guiado, conducido por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es decir, este carácter que tenemos nosotros necesita ser sometido, guiado, conducido por el Espíritu de Dios, para que nosotros no hagamos el deseo de la carne. Esta era la necesidad de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y esta es la necesidad de cada siervo de Dios. Cada siervo de Dios tiene que tener su carácter transformado, sometido, conducido, guiado por el Espíritu de Dios. Los siervos de Dios necesitan tener su carácter transformado para que nuestro servicio sea para la gloria de Dios. Cuando actuamos según nuestro carácter, según nuestros deseos, nuestro servicio no va a ser para la gloria de Dios, aunque tengamos éxito, porque muchas veces podemos tener éxito en lo que estamos haciendo, podemos recibir reconocimiento de los hombres, pero si no actuamos con un carácter, con una actitud sometida a Dios, no será agradable a Dios y ni será para la gloria de Dios. Vamos a mirar un poco la biografía de Jacob antes de mirar algunas lecciones en su vida. Encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, 3 Jacobos. Jacobo el mayor, que es el hijo de Zebedeo, el cual estamos mirando, el hermano de Juan, es llamado de Jacobo el mayor. Está Jacobo el menor, que es también uno de los 12, que es el hijo de Alfeo, que está más abajo en la lista de Lucas. Y encontramos Jacobo, el medio hermano de Jesús, que era hijo de José con María, también conocido por el nombre de Santiago. Tenemos la epístola de Santiago,
que era medio hermano de Jesús, porque era hijo de José y María, y Jesús era hijo de Dios, nacido por medio de la Virgen María. El nombre Jacobo es griego y viene de Jacobos, que procede del hebreo, que era y Jacobo, que era Jacob, que tiene como significado suplantador. Pero ese nombre fue sufriendo cambios y llegó a la forma latina de Iago, a Tiago y a Santiago. Nos encontramos entre nosotros, en Uruguay encontramos Santiago y Tiago, los dos, que es la forma latina de Jacobo, que sería Jacobo. Discípulo cercano a Jesús, entre los dos había un grupo cercano a Jesús, que eran tres: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan que esos tres participaron con Jesús en momentos importantes con Jesús? El monte de la transfiguración, eran los tres. Cuando Jesús va a sanar la hija de Jairo, Jesús no permitió que nadie más fuera con él, sino los tres. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní a orar, en ese momento crucial de su padecimiento que antecede la crucifixión, Jesús lleva a los tres con él. Por lo tanto, del círculo cercano a Jesús, Jacob es el personaje de quien tenemos menos información. Y un detalle interesante que yo jamás había pensado al estudiar es que Juan nunca menciona a su hermano en sus escritos. No encontramos el nombre de Jacobo ni en el Evangelio y ni en las epístolas. No sabemos por qué. ¿Ah? Hay uno que mencionó que quizás por causa del martirio de Jacobo, Juan, tras el martirio, nunca mencionó el nombre del hermano. Yo no sé si sería por eso. La verdad que no tenemos una explicación, pero es interesante que Juan nunca haya mencionado el nombre de su hermano en sus escritos. Su nombre siempre figura junto a su hermano más joven. Jacob tenía su nombre que antecedía el nombre de Juan. Esto era una costumbre del hermano mayor anteceder al menor. Y sabemos también que Juan era el discípulo, el apóstol más jovencito de todos los 12. Por lo tanto, Jacob era el mayor y siempre su nombre va en pareja con el nombre de su hermano. La única vez que encontramos el nombre de Jacob solo es en Hechos capítulo 12, cuando habla de su martirio. Ahí no está el nombre de Juan, porque Juan no fue martirizado, sino que va a morir de viejo, de vejez. Se entiende que era una familia de recursos, de influencia, por el hecho de que cuando Jacobo y Juan dejan a su padre para seguir a Jesús, nos dice en Marcos capítulo 1 versículo 20 que ellos dejaron a su padre con los empleados, con los jornaleros. Es decir, ellos tenían una compañía de pesca y contaban con empleados, tenían recursos para pagar empleados. También nos dice en Juan capítulo 18 versículo 15, cuando Jesús es entregado en las manos de los religiosos y es llevado a este patio para ser juzgado, Juan nos dice que él tenía conocimiento del sumo sacerdote y es él quien va a introducir Pedro en ese lugar. Por lo tanto, una familia que tenía conocimiento con el sumo sacerdote era una familia que tenía influencia y conocimiento en aquellos días.
como nos dice capítulo 5 de Lucas, versículo 10, Jacobo era hijo de Zebedeo. Se entiende que era hijo de Salomé, una de las mujeres que seguía a Jesús. Mateo capítulo 27, 56, comparado con los demás pasajes bíblicos, se entiende que Salomé era la madre de Jacobo y Juan, y era una de las mujeres que, al tener recursos, patrocinaba los viajes de Jesús, el ministerio de Jesús. Jesús iba de un lado del otro y tenía toda esta movida en su ministerio y recibía apoyo de las personas. Las personas sostenían a Jesús con recursos. Y se cree que Salomé era una de las mujeres que sostenía el ministerio de Jesús y que ella es la madre de Jacobo y Juan. Su hermano es Juan. Ambos eran pescadores, eran de Capernaum como Pedro y Andrés, y eran socios, trabajaban en sociedad. Lucas capítulo 5 versículo 10 relacionan a ellos como trabajaban en el mismo oficio y tenían cosas en comunes, y el Señor le puso tanto a Jacobo como a Juan el apodo de hijos del trueno. El Señor le había cambiado el nombre a Pedro, a Simón, mejor diciendo, tú eres Simón, pero se la llamaban Pedro. Esos dos, Señor dijo, ustedes son, serán llamados hijos del trueno. Vamos entonces a mirar algunos aspectos de la obra de Dios en la vida de Jacob. Lo primero que aprendemos en Mateo capítulo 4, versículos 17 al 22, es que Jacobo fue llamado para seguir a Jesús. Capítulo 4, versículo 17, encontramos que Jesús había salido de la tentación, había terminado de ser tentado en el desierto por Satanás y sale. Y el versículo 17 dice que Jesús salió y comenzó a predicar. ¿Y qué es lo que predicaba Jesús? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y mientras Jesús andaba y predicaba, dice el versículo 18, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés a su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y entonces ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Y el versículo 21 dice, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nosotros no tenemos muchos detalles de la conversión de Jacobo en la escritura, como no tenemos de la mayoría de ellos. Nosotros no encontramos en las escrituras tal afirmación de que Jacobo, al escuchar el sermón de Jesús, arrepentido, se levantó la mano, repitió una oración, recibió a Jesús en su corazón y pasó a seguir a Jesús. No encontramos en ninguno de ellos, en las escrituras, el relato de la conversión de ellos. Lo que encontramos es muy breve, que el Señor estaba predicando, los llamó a seguir y ellos al instante siguieron. Y la conversión, tenemos que entender, es más que una confesión verbal. La conversión es un cambio de vida, obrado en el hombre por el Espíritu de Dios. Pero que esta conversión es manifestada es evidenciada en el caminar
de esa persona. Una persona convertida es conocida como convertida. Porque la conversión es un cambio que marca un arrepentimiento y una fe, como comentaba Omar al principio en la liturgia. Y cuando miramos a la vida de Jacobo, vemos que a la semejanza de los hijos de Jonás, es decir, Simón, Pedro y Andrés, Jacob y Juan tuvieron un encuentro con Jesús. O mirando al texto de Mateo capítulo 4, Jesús fue al encuentro de ellos. Y Jesús los llamó para que lo siguieran. Y Jesús llamó bajo su ministerio, bajo su predicación: arrepentidos, que ha llegado el reino de Dios. De manera que la conversión, es decir, para llegar a ser un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, la Biblia dice que debemos reconocer, lamentar y abandonar nuestros pecados. Y que debemos creer en Jesús como el Salvador enviado de la parte de Dios para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que teníamos una deuda para con Dios. Y que estábamos bajo la ira de Dios, bajo condenación. Y las Escrituras van a decir que nosotros no podíamos hacer nada para cambiar esa situación, porque espiritualmente estábamos muertos. Pero Dios, en su infinita gracia, envía a su Hijo, a su propio Hijo, Jesús, para morir en una cruz y llevar sobre sí nuestros pecados, haciendo paz entre nosotros y Dios. Y esto es lo que vino Jesús a hacer en el mundo: llamar pecadores a arrepentirse de sus pecados y a creer únicamente en Él como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, la conversión involucra un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de valores, un cambio de comportamiento. Y esto es obrado por el Espíritu de Dios. No somos nosotros quienes nos convertimos a nosotros mismos. Tenemos el malo hábito de decir: yo me convertí en tal época, yo me convertí en tal lugar, yo me convertí a los tantos años. A veces escuchamos personas decir, pero la conversión no es obra humana, sino que la conversión es obra divina. Es Dios quien nos convierte a Él, y no somos nosotros quienes nos convertimos a Dios. También la conversión no es una obra progresiva como la santificación. La conversión es una obra que marca un nuevo nacimiento. Así como nosotros nacimos una única vez y no vamos naciendo, sino que vamos creciendo, pero el nuevo nacimiento es único. La conversión es única. Es un transformar en el profundo del alma, haciéndonos una nueva persona. Ahora creemos lo que antes no creíamos. Ahora amamos a quien antes no amábamos. Es un cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es lo que le pasó a Jacobo. Y vemos en el relato bíblico que Jacobo era un creyente en Cristo Jesús que pasó a seguir y a servir a Jesús. El texto dice que al instante dejó y pasó a seguir a Jesús. Fue convertido a Cristo Jesús por medio del ministerio de Cristo Jesús. Por lo tanto, un hombre llamado para seguir a Jesús. Nadie es discípulo de Jesús sin que haya sido convertido por Dios. Si Dios nos ha convertido a Él, a la fe en Cristo Jesús, a abandonar nuestros pecados, no somos hijos de Dios.
Por eso es importante que preguntemos a nosotros mismos, ¿soy un hijo de Dios? ¿El Señor me ha convertido? ¿Hay cambios en mi vida? ¿Hay valores distintos en mi vida? ¿He creído en Cristo Jesús como el único, suficiente Salvador? Entonces el Señor me ha convertido. Entonces soy un hijo de Dios. Si no, seguimos bajo la ira y la condenación de Dios. El Señor vino a predicar a los arrepentidos. Los apóstoles predicaron a los arrepentidos y crean. De manera que el Señor nos llama en esta mañana, de igual manera, a confiar únicamente en Jesús como nuestro suficiente Salvador. El segundo aspecto que miramos a la vida de Jacobo es que, además de ser llamado para ser un discípulo de Jesús, fue llamado a compadecerse de los no salvos. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Encontramos la historia de Jacobo y Juan junto a los samaritanos. Y cuando miramos esta historia, no es para entender que ellos no eran salvos, porque la obra de la conversión es una obra que hace el Espíritu Santo en la vida de uno, pero eso no significa que la persona no vaya a equivocarse o pecar más. La conversión es una obra única, mientras que la santificación es una obra progresiva. Hay un crecimiento espiritual que llevará toda la vida hasta que el Señor nos llame a la gloria eterna. Mientras estemos en esa tierra, vamos a estar siendo perfeccionados por Dios. De manera que Jacobo, a la semejanza de Pedro y de los demás, no era un hombre perfecto por el hecho que hubiera creído en Cristo Jesús, sino que estaba siendo perfeccionado. Y era un nuevo hombre, había nacido de nuevo, pero estaba siendo trabajado por Dios. Y encontramos que algunas veces él desentonaba de los propósitos de Jesús. No sé si te pasa lo mismo. Algunas veces desentonamos, ¿tá? De los propósitos de Dios. No solamente cuando cantamos, pero en nuestro proceder, en nuestro caminar, no estamos en la melodía de Dios. Vemos que después de la transfiguración había tenido ese momento de contemplar los cielos. El Señor Jesús, sabiendo que era su tiempo de subir a Jerusalén y se acercaba el tiempo de su muerte, Jesús envía a sus discípulos adelante para que ellos prepararan un lugar de descanso. Y nos dice ahí, entonces, versículos 51 a 56 de Lucas 9. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación firmó su rostro para ir a Jerusalén, o sea, iba para ser muerto, crucificado. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor nos envía para ir a preparar lugar. Y imagínense ustedes que ellos estaban cansados,
sucios, con hambre, esperando encontrar una rica comida caliente y un lugar para descansar. Y llegan a ese pueblo de samaritanos para buscar lugar. Y ellos dijeron, váyanse de acá porque aquí no hay lugar para ustedes. Pero nosotros estamos con Jesús, el Hijo de Dios. A nosotros no nos importa quién son ustedes, no nos interesa saber de ustedes, acá no hay lugar para ustedes. Versículo 53 dice, no los recibieron porque habían determinado ir a Jerusalén. La idea del texto es que eran judíos. Los que iban a Jerusalén eran los judíos. Y los samaritanos eran un pueblo mezclado, un pueblo que había sido formado cuando el rey del norte llevado cautivo por Asiria y dejaron ahí extranjeros que se mezclaron con los que habían quedado. Y quedó una raza híbrida que no eran judíos y no eran gentiles. Y había una mezcla de adoración. Por lo tanto, los judíos no tenían trato con los samaritanos, no había relación entre ellos. Y de la parte de los samaritanos igual. Juan capítulo 4 nos muestra cuando Jesús va a Galilea, pasa por Samaria, y la mujer samaritana se impresionó de que Jesús hablara con ella, que le pidiera agua. Y Jesús viene para mostrar que Él rompe las barreras culturales entre los hombres. Pero los samaritanos que estaban ahí no recibieron a ellos. Y entonces Jacob y Juan, volviéndose a Jesús, dijeron, Señor, estos miserables y pecadores no nos quieren dar abrigo, ni comida, y te han rechazado, y a nosotros también. Señor, ¿quiere que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Algunos de los comentaristas piensan que seguramente Jacob y Juan se acordaron de la historia de Elías en el monte Carmelo. Y mira de Reyes capítulo 18, cuando Elías desafía a los profetas de Baal de que clamaran a su Dios y que él clamaría a su Dios, y al final Elías clama, fuego del cielo y consume a todos los profetas de Baal. Y algunos piensan que ellos en ese momento se acordaron de esa historia que era muy conocida y dijeron, Señor, ¿quiere que pidamos o que ordenemos que baje fuego del cielo y lo consuma? En otras palabras, cuando ellos dicen ahí a Jesús, Señor, quiere que mandemos, las palabras son fuertes. Ellos están diciendo ahí, Señor, tenemos celo por ti, tenemos celo por tus cosas, y esta gente no nos recibe, no te recibe a ti. Deje que nosotros nos encargamos de eso. Ordenamos al cielo que envíe fuego y los consuma. Y de ahí se entiende que el apodo que Jesús les había dado hacía referencia a este carácter apasionado, este carácter ardiente, impetuoso y celoso que ellos tenían. Pero hay un problema, porque ellos se juzgaban, ¿tá?, que tenían poder y autoridad sobre el cielo. ¿Quiere que mandemos? ¿Quién gobierna el cielo? Hay algunas cosas que ellos se olvidaron. De las enseñanzas de Jesús. Ellos habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús en tantas instancias, pero se olvidaron de algunas cosas y algunas cosas les faltaba aprender. Y eso nos pasa a nosotros. En el caminar de la vida cristiana nos olvidamos de algunas cosas que aprendemos y hay otras cosas más que tenemos que aprender.
No recordaron que Jesús le había dicho que tenían que perdonar 70 veces 7. No perdonaron a los samaritanos, sino que querían destruirlos. No querían perdonar ni siquiera una vez. Se olvidaron que tenían que amar a los enemigos y orar por los que perseguían. Se olvidaron o tenían que aprender que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Se olvidaron que quien comanda el cielo no eran ellos, sino que era Dios. Que los planes de ellos no siempre estaban en sintonía con los planes de Dios. Jesús va a preguntar, ¿no saben ustedes de qué espíritu sois? Están desentonando. ¿Y por qué Jesús va a reprenderlos, reprocharlos? Porque Jesús quería prepararlos para que cuando ellos salieran a predicar y ser voceros de Dios en el mundo, ellos iban a sufrir injusticias. Ellos iban a ser rechazados, iban a ser martirizados por parte de los hombres. El Señor quería enseñarlos a entregar la venganza a Dios. No hagan justicia con las propias manos. Ellos no serían enviados a destruir a la gente, sino que ellos serían enviados por Cristo para predicar la salvación a las personas. Por eso Cristo dijo, ¿no saben ustedes que yo no vine para destruir las almas, sino que yo vine para salvarlas? Jesús vino en su primera venida para salvar, no para destruir. Llegará el momento donde Él juzgará el mundo con equidad, con justicia, pero Jesús en ese momento había venido para recibir la justicia de Dios en lugar de los pecadores. La copa de la ira de Dios no sería derramada sobre los pecadores en ese momento, sino sería derramada sobre el santo Hijo de Dios, en lugar de los pecadores. Lo que Jesús quería enseñarles a ellos y a nosotros es que tenemos que aprender que no somos llamados para ejercer juicio y condenación sobre las personas. Es decir, que no es porque las personas no nos reciben, no reciben a Cristo, no es porque las personas no están de acuerdo con nuestro mensaje, que nosotros vamos a mandar fuego del cielo para destruirlos. No vamos a gobernar el cielo y condenarlos. Este es un atributo de Dios. Es Dios quien gobierna los cielos. Eso no significa que debemos aprobar ni tomar parte del comportamiento mundano contra Dios. No es eso lo que está diciendo las Escrituras. Nosotros debemos advertir a los hombres del juicio de Dios, pero Dios es el único que tiene la palabra final sobre el destino de sus vidas. Jesús les enseñó, nosotros estamos aquí no para destruir las almas. Vámonos a otra aldea. Si acá no nos reciben, si acá no nos dan el tratamiento que nosotros necesitamos ahora, vamos a otra parte. Dice, y se fueron, versículo 56, a otra aldea. Debemos aprender creo que debemos aprender que proclamar el juicio de Dios es diferente de querer ejercer el juicio de Dios. Somos llamados a proclamar la salvación, el juicio de Dios, pero no somos llamados a ejercer el juicio de Dios sobre las personas. Jesús quería que ellos aprendieran a ser mansos, amorosos, perdonadores, a cultivar las virtudes que eran
manifestadas en su vida. Y que esas virtudes también fueron manifestadas en la vida de ellos. Y que ellos fueron conocidos como cristianos. Nosotros vemos en el capítulo 8 de Hechos que los apóstoles fueron a Samaria. Capítulo 8 de Hechos dice que los apóstoles fueron y predicaron a Samaria y que muchos de los samaritanos se convirtieron. Y que el Espíritu Santo vino también sobre ellos. Jacob nos enseña que celo, pasión, ímpetu son características que pueden ser de gran bendición en el servicio de Dios. Muchos de los siervos de Dios, de aquellos que se destacaron en liderazgo, eran personas de celo, de pasión, de ímpetu. Pero tenían que tener estas virtudes sometidas, transformadas por Dios y guiadas por el Espíritu Santo. Tercer y último aspecto de la vida de Jacob. Jacob fue llamado para padecer por Cristo, llamado para ser un discípulo, llamado para tener compasión de los no salvos y llamado para padecer por Cristo. Marcos capítulo 10, versículos 35 y 45, encontramos que esos dos hermanos le envían a la madre. El texto de Mateo dice que ellos envían a la madre, pero en realidad son ellos que están por detrás de todo, y Marcos claramente dice que ellos eran los que estaban moviendo todo para conseguir lo que estaban buscando. Y el versículo 35 entonces comienza a decir: y se acercaron Jacob y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que haga con nosotros lo que te pidamos. Mira cómo dice a Jesús: no es si tú quieres, si es posible, si está en tus planes, queremos que haga lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y Jesús les deja externar el corazón. Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacob y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, llamó a los 12 y dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El tercer aspecto de la vida de Jacob tiene mucho para enseñarnos también a nosotros. Cuando ellos están ahí delante de Jesús, dice: Señor, cuando llegue el gran partido, el gran momento, dejarnos sentarnos en la tribuna olímpica, allá en la platea, no sé cuál sería el mejor lugar de centenario. Pero hacia el Señor, los mejores asientos, uno para Jacobo y otro para Juan.
Y el texto de Marcos nos muestra el corazón de ellos. Es cierto que la Biblia dice en Mateo que la madre es la que va a interceder por ellos. Pero en realidad son ellos que están por detrás de la petición. Y eso revela que la ambición que estaba en sus corazones. La motivación de esta petición posiblemente viene de Mateo capítulo 19, versículo 28, cuando Jesús le dijo a ellos que cuando Él viniera en su reino, ellos sentarían en los 12 tronos para juzgar con Él. Y ellos pensaron, entonces, Señor, que los mejores asientos sean los nuestros. Los demás no nos importa. Y el texto dice que generó un problema, que los 10 quedaron enojados con ellos. Y el Señor entonces usa la oportunidad para tratar con los 2 y con los 10. Para tratar con la ambición que estaba en sus corazones. Ellos se olvidaron de algunas enseñanzas de Jesús. Jesús les había hablado constantemente que Él iba a sufrir, padecer, y que ellos también iban a pasar por lo mismo. Ellos se olvidaron que antes de la gloria, de sentarse en los tronos, iba a venir el sufrimiento, padecimiento. Ellos habían sido llamados para andar como Él anduvo, a negarse a sí mismo día a día, a tomar la cruz y seguirlo. Habían sido llamados a creer, pero también a padecer por Cristo. Y cuando ellos dicen, Señor, queremos los mejores lugares, el Señor dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden ustedes tomar la copa que yo tomo? ¿Qué es lo que hacen ellos? Impetuosos que eran ahí, de pronto dicen, sí, lo podemos. Aún sin entender lo que implicaba la palabra de Cristo, ellos dijeron, sí, lo podemos. Y eso lo iban a hacer, porque así como Jesús iba a padecer en hacer la voluntad de Dios, ellos también serían incluidos en el sufrimiento de Cristo. La palabra ser bautizado, ahí es ser incluido en el padecimiento, en el sufrimiento de Cristo. No es el sacramento con recibir agua, sino que es ser incluido en el sufrimiento, en las tribulaciones de Jesús. Y Jesús dijo, ustedes van a participar ciertamente de mis sufrimientos. Y vemos que Jacobo, capítulo 12 de Hechos, versículos 1 y 2, experimenta en su vida esta copa que Cristo había tomado, que era el sufrimiento de padecer por las cosas de Dios. Capítulo 12 dice de Hechos, versículo 1, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, y hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. 10 años después del día de Pentecostés, alrededor del año 44 después de Cristo, Jacobo es martirizado por predicar a Cristo. De los 12, él es el único que nosotros sabemos cómo ha sido martirizado, porque todo lo demás es la tradición. La tradición dice eso, la tradición dice eso, pero de Jacob lo dice la Escritura, de que él fue martirizado con espada. Y él es el primero de los 12 a ser martirizado.
Y nos queda claro que Jacob aprendió bien de las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 10, de 42 a 45, Jesús le dijo a los 12 que la ambición en el mundo es el primero. En el mundo uno busca el primer lugar para ser servidos por todos. Yo quiero tener plata para tener empleados, para tener el mejor auto, para tener la mejor casa y tener tanta gente que me pueda servir. El Señor dijo a los 12, estaba hablando a Jacobo y a Juan, en el mundo es así, pero en el reino de Dios es distinto. Ser primero es ser siervo de todos. Jesús está haciendo, ustedes tienen que mirar a mi vida. Yo siendo el Hijo de Dios, Señor del universo, tomé la forma de siervo para no ser servir, sino dar mi vida en rescate de muchos. Ustedes también tienen que servir de igual manera. Siervo de todos. Si quieren ser grande, la ambición de ustedes tiene que ser la ambición cristiana. En la ambición cristiana ser grande es ser siervo de todos. Según la tradición, Jacob fue a predicar el Evangelio en España y a toda la península ibérica. Y que después, entonces, en ese periodo de 10 a 14 años, desde el día de Pentecostés, él sale hacia España y a la península ibérica a predicar el Evangelio y vuelve para contar los frutos a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y justamente en este año, en este periodo, en el año 44, el rey Agripa I había levantado un orden para arrestar y maltratar a los cristianos, a golpearlos, a humillarlos. Y entre los que estaban en Jerusalén estaba Jacobo. Dice la tradición que Jacobo fue acusado y entregado por un hombre, y entonces Herodes lo va a sentenciar a la muerte. Pero dice la tradición que su acusador fue conmovido por su mensaje, ya no pidió más fuego del cielo, sino que él predica el amor, el perdón, la salvación en Cristo Jesús. Y dice que su acusador fue conmovido por su mensaje y por su denuedo de morir por Cristo. Y dice que se convirtió, fue bautizado y fue martirizado juntamente con Jacob. Y dice la historia, la tradición, que antes de la ejecución, este hombre le pidió perdón a Jacob. Y sin esperar, Jacob le abrazó y le dijo: la paz de Dios esté contigo. Jacob fue un hombre que tuvo su carácter transformado por Dios. Aprendió a servir y empleó su vida por el servicio de Dios. Somos llamados a ser siervos de todos. Somos llamados a tener una ambición. Y esta ambición es servir a los demás. Y que esa sea nuestra ambición. Dios toma a este hombre de carácter fuerte, explosivo, vengativo, ambicioso, le transforma en gran siervo de Dios a proclamar el Evangelio y a padecer por el Evangelio. La gracia direccionó su pasión, le ayudó a controlar la ira, a refrenar la lengua, a ejercer amor, perdón en lugar de venganza, y a abandonar su ambición personal de ser grande entre los hombres para ser grande delante de Dios como un siervo humilde. Esos son los hombres que Dios usa. Hombres comunes, ordinarios, pero Dios los transforma por medio de su obra, de su gracia, de su Espíritu, para a través de ellos hacer su obra, que es
extraordinaria para que Dios sea glorificado. Que Dios nos ayude a ser como Pedro, a ser como André, a ser como Jacob. Que Dios nos dé personas apasionadas. Que Dios nos dé personas que tengan esta denuedo, que sean esas personas que quieren ir para adelante, pero que tengan su carácter transformado, que conozcan al Salvador, de que puedan tener compasión de aquellos que no conocen a Cristo, y que puedan ser siervos, servir hasta el final, aún cuando sea necesario padecer por la causa de Cristo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos, Dios, por tu palabra, y de poder mirar una vez más a la vida de hombres que son comunes y semejantes a nosotros. Necesitamos de la gracia salvadora así como ellos necesitaban. Y necesitamos, Dios, también tener compasión de los perdidos. ¿Cuántas veces nos enojamos y perdemos la paciencia con las personas que no te reciben o que no están de acuerdo con lo que creemos nosotros o que se burlan de nuestra fe? Y cuántas veces, Dios, queremos, como Jacobo y Juan, mandar que baje el fuego del cielo. Pero queremos aprender las virtudes que son las virtudes de Cristo: perdonar, a amar, a enseñar con mansedumbre, a perseverar en la oración. Pues te pedimos a Dios que nos ayude mientras compartimos tu palabra, vivimos nuestra fe en ese mundo. Muchos no nos recibirán, y no recibirán el mensaje, no recibirán a Cristo. Sabemos que aquellos que tú has escogido, esos recibirán, pero muchos no recibirán. Pero que podamos descansar, Dios, de que el ejercer el juicio y la condenación es un atributo tuyo, Señor. Nosotros nos queda andar como Cristo anduvo en ese mundo. Ayúdanos, Dios, a tener también este espíritu de siervo, de poder tener este deseo, Dios, o ambición, no de ser grande para dominar a los hombres, sino que seamos estos siervos que se dedican a servir a los demás, a gastar nuestras vidas a Dios de manera humilde, sirviendo unos a los otros, aun cuando tengamos que padecer por la causa de Cristo. Danos, a Dios, humildad cada día. Enséñanos, como tú enseñaste a Jacobo, Dios, a no buscar la primacía, los primeros lugares. Enséñanos, Dios, a caminar en humildad, Dios, a someternos a ti, a descansar, Dios, solamente en ti, independiente del reconocimiento de los hombres. Pedimos, nos uses, Señor, como tú usaste a Jacob, aunque no tenemos muchas más informaciones en las Escrituras al respecto de su vida, Dios. Tu palabra dice que Él es parte del fundamento de la iglesia. Él está entre los apóstoles sobre el cual tú has edificado tu iglesia, Señor. Te agradecemos porque en esta mañana disfrutamos, a Dios, de su ministerio, de su servicio a ti, Señor. De igual manera, Dios, danos la gracia de servirte con fidelidad, Dios, y enséñanos, Dios, a ser, Dios, siervos dedicados en tu obra, Dios. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.